Bueno, para el ejercicio 7 dice, utilizando el método del problema 3, demuestre que el determinante de B, W es igual a la norma de B por la norma de W por el seno del ángulo entre ambos. Dice, lo cual es obvio también según la interpretación geométrica de la figura 10. Esta es la interpretación geométrica de la figura 10. Ya, entonces, bueno, lo que prácticamente dice es que, claro, como en este caso el determinante es más o menos el área del paralelogramo formado por BW, dice que, por ejemplo, aquí el valor del paralelogramo horizontalmente es claramente la norma de B. Y la altura, ¿verdad? Si este vector vale W, entonces su componente en Y vale la norma de W por el seno de teta. Entonces, el área del paralelogramo será base por altura, es decir, la norma de B por la norma de W por el seno de teta. Y ahí está, y eso demuestra que el determinante de B con W es la norma de B por la norma de W por el seno de teta. Ya, pero dice que lo demostremos utilizando el método del problema 3. Para ello también he de utilizar este recurso que se demostró anteriormente, ¿no? Que el determinante entre dos vectores rotados con un mismo ángulo es igual al determinante de los vectores sin rotar. Entonces, aquí he puesto yo, bueno, dibujado dos vectores B y W, que no necesariamente tienen por qué tener esta ubicación en el plano, sino es pues una ilustración estándar, una ilustración que la he marcado solamente para propósitos ilustrativos. Y estos vectores, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, primero lo vamos a rotar un ángulo menos alfa. Nótese que alfa es el ángulo que nosotros hemos llamado a el ángulo que forma el vector más cercano entre el eje X, o mejor dicho, alfa es el ángulo más pequeño entre el vector W y el eje X, y el vector B y el eje X. Aquí ilustrativamente se ve que es B el vector que forma un menor ángulo con el eje X. Entonces, el ángulo entre B y X es aquí llamado alfa. Entonces vamos a, de cierta manera, esto de aquí trasladar o rotar estos vectores de manera que el vector B quede sobre el origen. Entonces, para que el ángulo entre los vectores sea el mismo y no alterar la magnitud, es decir, la longitud de cada vector, entonces lo rotamos un ángulo menos alfa, quedándonos algo así, ¿no? Como ya lo habíamos hecho también en el problema 3. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a normalizar los vectores. Nótese que aquí el vector B, por la manera en que ha sido rotado, su componente en X tiene un valor, pero su componente en Y es 0. Ahora, estos vectores que tenemos aquí los podemos normalizar. ¿Qué es normalizar? Bueno, es de cierta manera encoger estos vectores de manera, encoger o elongar, valga la redundancia, estos vectores de manera que apuntando en la misma dirección, su longitud sea tan solo de 1. Nótese que digo encoger o elongar, porque si los vectores tienen una longitud menor que 1, pues al hacer que tengan longitud mayor que 1, tendría que estirarlos. Y si su longitud de por sí naturalmente es mayor que 1, yo tendría que encogerlos. Entonces, haciendo este proceso, ¿cómo uno pregunta, ok, pero ¿cómo haces para que los vectores tengan longitud 1? Ya en el ejercicio 3 también se vio que basta con dividir el vector sobre su norma. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos al final aquí es R sub menos alfa de W sobre la norma de eso mismo. Aquí me faltó escribirlo, ¿verdad? Y acá lo mismo para el vector B. R sub menos alfa, aquí es una R normalita, no es una R gorda. Ya, aquí era W, creo que no se aprecia, ahí está. Entonces, cada uno de estos vectores tiene la misma dirección o apuntan hacia la misma dirección que los vectores originales. R sub menos alfa de W y R sub menos alfa de B. Sin embargo, su longitud ahora es tan solo de 1. Ahora, veamos que sabemos por definición que el determinante de B y W es B1 por W2 menos W1 por B2. Y también sabemos esto de aquí abajo, ¿no? Que nuevamente que el determinante entre los vectores rotados un mismo ángulo es el determinante de los vectores sin rotar. Entonces, podemos ver que el determinante entre este último par de vectores, R sub teta de B sobre su norma, determinante R sub teta W sobre su norma, bueno, aquí lo conveniente era decir menos alfa, ¿no? En lugar de teta. Alfa. Bueno,
De hecho, aquí voy a corregir para evitar confusiones. Aquí era menos alfa. Porque quiero aprovechar lo que he hecho en el dibujito, ¿no? Menos alfa y menos alfa. Ese sería el determinante entre el vector R sub alfa de B sobre su norma, sería el vector que vale 1 en X, ¿verdad? Y 0 en Y. Ah, ya, entonces el vector 1,0. Y R sub menos alfa de W sobre su norma, vemos que su longitud que es de 1, ¿verdad? Y con cálculos trigonométricos ya anteriormente se ve que su componente en Y, ¿quién es? Ah, es el seno de teta. Y en X es coseno de teta. Porque el ángulo que forma con el eje X es teta. Entonces sus componentes son coseno y seno. Y realizando el producto, según lo dice la definición del determinante, sería 1 por coseno de teta, perdón, 1 por seno de teta menos coseno de teta por 0, que es 0, sobreviviendo solo el seno de teta. Entonces aquí estamos llegando, digamos, a que el determinante de B, W es el determinante de R sub menos alfa de B y R sub menos alfa de W. La definición dice teta, pero eso es para cualquier teta, en particular para menos alfa. Entonces, eso sería por definición, pasando a despejar de esto que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Podemos pasar a despejar las normas. Recordemos que las normas son números, al fin y al cabo. Y el determinante de alfa por B como alfa W, podemos sacar los alfas y pasarlos a multiplicar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. De cierta manera, los que tenemos como denominador aquí, estas normas, podemos pasar a multiplicar y nos queda R sub menos alfa de B por la norma de R sub menos alfa W por el seno de teta. Pero veamos que las normas de R sub alfa de B y R sub alfa de menos W son las mismas, porque en el proceso de rotar los vectores no se encogieron ni se elongaron. Su longitud quedó invariante. Ah, ya, entonces las normas son las mismas. Podemos dejarlo como la norma de B por la norma de W. Y como aquí tenemos seno de teta, pues ponemos también el seno de teta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el determinante entre B y W es la norma de B por la norma de W por el seno de teta. Aquí sí es teta, aquí sí no es menos alfa, porque este teta salió de entre el coseno de teta y el seno de teta, que sí era el ángulo teta que formaba el vector W con el eje X, ¿no? Y bueno, este ha sido el ejercicio 7. Muchas gracias.